El Instituto Nacional Electoral prevé realizar 3 debates entre los candidatos a la presidencia de la República. La propuesta de la Comisión Temporal de Debates es que los encuentros se realicen en la Ciudad de México, Tijuana y en Yucatán, los jueves 26 de abril, 24 de mayo y el miércoles 13 de junio. Benito Nasif, consejero del INE, dijo que se están diseñando formatos de debates que beneficien a la audiencia, no a los candidatos. Añadió que los moderadores podrán hacer preguntas e interpelar a los participantes. En la propuesta se propone privilegiar a las universidades de reconocido prestigio como sedes para estos debates, ya que cuentan con las condiciones técnicas, espacios y facilidades necesarias. El INE realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre el Foro Internacional Debates Electorales, el reto hasta 2018, con el fin de conocer la experiencia de otros países. A partir de la convocatoria a un foro de discusiones sobre los próximos debates, hablar sobre el papel del INE en la discusión y la necesidad ciudadana de acceder a propuestas y candidatos es el sentido de esta mesa en la que está Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social, como le habíamos señalado desde el principio del programa, y secretario de la Comisión Temporal de Debates del INE. Rubén Álvarez Mendiola, bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Y Liliana Veloz también está con nosotros, ella es directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, con quien hemos estado en comunicación desde el principio de este espacio. Hay que decir, pues muchísimas gracias Liliana por estar aquí, hay que decir que empezamos esta conversación con un tema de contención dentro de todos los medios que se llamó a hacer para hablar sobre estos debates. No está Radio UNAM, pero puesto que creemos en el INE, pensamos que como árbitro de las elecciones, como instancia que nos ha costado mucho trabajo construir y defender, hay que darle espacio siempre al INE. Muchísimas gracias Rubén Álvarez Mendiola por estar presente en este espacio. Bueno, lo cumpliste. Empezaste con el contencioso. Pero, desde luego, vamos a dialogar. Rubén Álvarez, ¿por qué hablar de debate? Bueno, por 2 razones fundamentales. ¿Porque son horribles y nadie los ve? 1, Ajá. Y 2, porque queremos que sean diferentes y que nos vea mucha más gente de lo que hasta ahora ha ocurrido en el país. Como ustedes saben, hay por ley la obligación de hacer 2 debates presidenciales hasta la fecha. Y eso no va a cambiar en cuanto a la obligatoriedad. Obligatoriedad para hacerlo como institución, como Instituto Nacional Electoral, para convocar a todos los candidatos presidenciales y candidatas y los concesionarios de radio y televisión a transmitirlos. 2. Nosotros creemos que es importante que haya un tercero si cambiamos el formato de los debates. Digamos, una condición para que sea válida un tercer debate, pues es que cambien los formatos, cambien la forma de conversar los candidatos y las candidatas, y que la moderación de estos debates sea mucho más activa de lo que ha sido hasta ahora, que no es sino una moderación que da y quita tiempos, fundamentalmente, y presenta a los candidatos. La idea es que cambien los formatos con público, probablemente con redes sociales, con ciudades diferentes. Habitualmente se piensa, la clásica es en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Bueno, pues no, nosotros creemos que es importante irnos a la frontera norte, a Tijuana, por todo lo que ello implica, que si bien lo conversamos un momento más adelante, y desde luego al sureste, en la frontera sur y el sureste, ¿no? Con todo lo que ello implica también de desarrollo, de desigualdad, de pobreza, de atención a comunidades indígenas, etcétera. Y la Ciudad de México, bueno, pues porque este es un país que siempre se da el ombligo, entonces hay que estar en la Ciudad de México sin duda. Muy bien, entonces hay que hablar de obligatoriedad y hay que hablar también desde el lado de la sociedad. Liliana Veloz, ¿por qué queremos debates? ¿Para qué nos sirven? En otros países, aquí no nos sirven mucho, pero en otros países, ¿para qué nos sirven? Creo que sirven en un formato flexible, pueden convertirse en una herramienta en la que de manera muy rápida la gente pueda conocer las propuestas de los candidatos, qué piensa sobre ciertos temas que son importantes para la sociedad en general. Y la verdad, en otros años, y ya lo has comentado tú al inicio, creo que los debates que se organizan es un desperdicio, porque es mucho el esfuerzo que se hace de tener ahí a los candidatos, y realmente se les cuida tanto el tiempo que dicen, todo está tan controlado que, digo, desde la red nos encantaría ver debates muy dinámicos en los que se pueda poner a prueba la capacidad incluso de respuesta de los propios candidatos, ¿no? La tradición de debates en México, ¿cómo lo ubican? ¿Cuál es el saldo? De pronto alguien puede recordar a una decana en los debates, que es muy popular en las redes sociales. Digamos, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que nos ha quedado
Fíjate que hay una historia de debates, sobre todo de debates presidenciales, después ya ha habido una cascada de debates locales, a gubernaturas y a diputaciones y senadurías en los estados, pero nos concentramos en el tema del debate presidencial, primero porque es el más relevante en términos políticos, en términos comunicacionales, en términos de interés generalizado. Segundo, estos debates tienen el origen en 1994, cuando se llevaron a cabo 2 debates presidenciales y fue la única vez en la que han participado de manera diferenciada los candidatos. Es decir, en un primer debate hubo la participación de 3 candidatos que notablemente tenían menos respaldo, digamos, en encuestas, ¿no? Que es como se calibra esto. Y el segundo día fue cuando se presentaron Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos. Ese fue el primer debate presidencial, por todos conceptos exitosos, fue un buen debate con buena participación de los 3 candidatos, más o menos dinámico. En esa ocasión lo condujo Maite Noriega, y bueno, fue una buena experiencia, pero todavía lo organizaba la Cámara de la Radio y la Televisión, nada más. El Instituto Federal Electoral, entonces era IFE, no intervino prácticamente más que cuando no eran obligatorios los debates. Los debates son obligatorios hasta el 2012. Entonces se hacían los debates más o menos como se ponían de acuerdo los candidatos. Después en el 2000 el famoso Hoy de Vicente Fox, y se hizo otro debate, varios debates a partir de entonces, que también fueron muy exitosos en términos televisivos, en términos de audiencias. En ese debate estuvo Francisco Labastido Ochoa, Vicente Fox Quesada y todavía Cuauhtémoc Cárdenas, que fue su tercera y última postulación presidencial. De modo que a lo largo de los años ha habido experiencia. Yo no diría, bueno, pues entonces los mexicanos ya saben debatir fantásticos, ¿no? Y saben hacer debates súper animados, pero no es así. Hemos como ido hacia atrás, en lugar de hacer debates más dinámicos, más participativos, en donde la gente tenga la capacidad de que quede algo de lo que están diciendo, de las ideas, de las propuestas de gobierno, y de que además sepan responder con buenos reflejos las candidatas, los candidatos ante los cuestionamientos, que hasta ahora son muy formales y, importante, se conocen de antemano los cuestionamientos. Nosotros creemos que no deben de conocer las preguntas, que deben de haber la suficiente flexibilidad como para que la moderadora o el moderador regresen al tema central que se está tocando, y que inclusive le digan a un candidato o a una candidata, oiga, usted puede contestar lo que le está preguntando en este momento el otro candidato. Deme esa tarjeta que está leyendo. Sí. Porque entonces había nada más debates en donde todos nos acordamos de las cartulinas, que era lo más arriesgado, lo más audaz, ¿no? Poner una cartulina, y a veces al revés, con gráficas, ¿no? Vean, aquí esta gráfica dice que usted lo ha hecho muy mal, y se acabó. Yo aquí tengo un papel que dice que soy bien decente, como personal del Estado de México. Sí, y luego pasó una cosa muy sintomática de lo que debe de cambiar. En el último debate en Nayarit, previo a las elecciones del 4 de junio pasado, uno de los candidatos, no diré nombres, tenía 2 minutos para hablar, como suele ocurrir en los debates, y al llegar al minuto 30 se le acabó su discurso, se le acabó lo que tenía que decir. Y él dijo, es mi tiempo. Y entonces la cámara estuvo apuntando los 30 segundos, larguísimos segundos en televisión. Ustedes saben que la televisión es terrible si te quedas callado, ¿no? Bueno, pues 30 segundos nos tuvimos que soplar de este candidato que no quiso hablar ya porque se le había acabado su tiempo, pero era su tiempo. Y entonces tenía que agotarse. A ver, ya nos empiezan a hacer preguntas, por eso ya nos mandaron la foto, muchas gracias, Andrea González, la foto de la decán, porque alguien lo había olvidado. Hay muchos cuestionamientos con respecto al INE y bueno, esas no los vamos a resolver ahorita, los vamos a ir platicando conforme avance el tiempo, pero ¿cómo le van a hacer? Pregunta Manuel de Cis, que es una pregunta muy válida que yo también me estaba haciendo por acá, para que debatan 3 candidatos partidarios y como 40 independientes. Y a esto nos llevaría a otra cosa. Hay debates que organiza el INE de manera obligatoria, pero también en teoría tendría que haber, o se abriría la posibilidad, como sucede en otros sitios, que los organicen medios o instancias no gubernamentales. ¿Qué pasa con esos candidatos independientes? ¿Qué se está pensando para la criba, digamos? ¿Y qué dice la ley, Rubén Álvarez? Bueno, son 2 procesos diferentes, paralelos, porque ya todos paralelos, ya todos están muy cerca, y el 1 de julio está a la vuelta de la esquina, el 1 de julio del 2018, pero son 2 procesos diferentes. ¿Cuántos candidatos estarán en la boleta presidencial? No lo sabemos. Cualquier número que digamos ahora es una especulación. ¿Cuántos independientes? Tampoco lo sabemos. ¿Cuántos candidatos de los partidos con registro y sus probables coaliciones? Tampoco lo sabemos.
Entonces, supongamos que hay 3 candidatos formales de los partidos políticos y sus coaliciones, y 2 más, independientes, 3 más, no lo sé, cualquier número que diga, vuelvo a insistir, es completamente una especulación. Bueno, pues entonces se tendrá que organizar un debate con todos ellos. Desde luego no creo que vaya a haber más como tú decías en la cifra, 40 y tantos candidatos en una boleta presidencial. Eso no va a ocurrir. Ocurre cuando un régimen es parlamentario, entonces vota por un listado, y entonces ahí sí hay 40, 50 personas en esa lista, pero aquí no va a ocurrir eso. Entonces, bueno, habrá que adecuarse el formato para que ello cumpla con 2 cosas, con 2 condiciones de ley. Uno, que participen todos. El Instituto Nacional Electoral no puede dejar de invitar a uno de ellos, o a 2 de ellos, o a los que popularmente a través de redes sociales se diga que van a rezagados en la intención de voto. No podemos hacerlo. Tenemos que convocarlos y lo haremos. Luego tendremos que pensar cómo es el formato para que haya por un lado, que sea verdaderamente atractivo en cuanto a las ideas expresadas por los candidatos y las candidatas, y sobre todo que se exprese con precisión o que se den a conocer las respuestas a los cuestionamientos principales de gobernabilidad, de política pública, que es lo que nosotros estamos esperando de las y de los candidatos. Es decir, frente a la seguridad pública, ¿qué van a hacer frente a casos específicos, muy específicos, que puede ocurrir en un debate de manera natural? ¿Usted qué va a hacer con el huachicol y el huachicolero? Pregunta válida, y la tiene que responder tanto el candidato puntero según las encuestas del momento, como el último de los candidatos. ¿Y cómo nos involucramos los ciudadanos? Y digo los ciudadanos a través de instancias como la red de rendición de cuentas, Liliana de los... Creo que es muy importante, independientemente de los espacios formales que se abran para transmitir los debates, por ejemplo, y yo me imagino que Liliana también está pensando en cómo permear para que todos estos debates lleguen a todos los rincones, ¿no? Y las redes sociales en ese sentido forman una herramienta que es importantísima para poder bajar la información. Eso por un lado, y por el otro, sí sería muy importante buscar algún mecanismo en el que precisamente la voz de la sociedad civil pueda verse reflejada en esas preguntas que se le hagan a los candidatos. Y justamente este tipo de estrategias son las que se van a estar pensando en el foro que se va a llevar a cabo en estos días, ¿no? Ver cuál es la mejor estrategia para diseñar los debates y que realmente se puedan convertir en una herramienta que permita conocer a fondo al candidato. Comentábamos en algún otro espacio que el mejor ejercicio de rendición de cuentas que puede haber sigue siendo el voto. Y creo que parte de todo este proceso y parte de conocer las propuestas, que la gente no llegue a votar sin saber más que un partido u otro es por el que vas a votar, sino conocer a fondo lo que la persona está proponiendo es muy importante, y en ese sentido explotar los debates creo que debe utilizarse. Ahora, este es un país que no sabe realmente debatir. Nosotros nos imaginamos que los debates deben de convertirse en parte en una fiesta cívica. Finalmente, a pesar de todos los problemas que nosotros tenemos como país en términos económicos, sociales, de desigualdad, de pobreza, etcétera, de todos tenemos que tener la voluntad de llegar al 1 de julio con un ánimo de renovación, con un ánimo de rendición de cuentas, con un ánimo de mejor sentido de la palabra, de castigar a quien tenga que ser castigado y de premiar a quien tenga que ser premiado con el voto. Y por lo tanto los debates tienen que contribuir a ello. Cuando digo fiesta, es porque va a haber muchos debates, además. No solamente los presidenciales, que serán por su propia naturaleza los más visibles, sino, acuérdense ustedes que hay renovación en 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno. Seguramente habrá debates entre los candidatos en esas entidades, habrá renovación completa del Congreso de la Unión, senadores y diputados, seguramente habrá debates para de fórmulas de senadores en los estados, y luego habrá debates quizás para las elecciones locales, presidencias municipales en aquellos estados que las tengan, o en congresos locales. De modo que lo ideal es que nosotros vayamos construyendo una cultura del debate, y que seamos, con todo lo respetuoso que debamos de ser, seamos capaces de confrontar tan oportuna y fuerte como deba de ser, y tan respetuosa como se deba al público, para poder entender lo que están proponiendo una vez que llegan al poder, que finalmente de eso se trata. Es decir, ¿usted por qué quiere ser candidato? ¿Usted por qué es candidata? Y ya que es candidata y si gana, ¿qué es lo que va a hacer en 1, 2, 3, 4, 5, 20 temas de interés público? Y el foro, que es el que hace, al que hacemos referencia al principio, tiene que ver con 2 cosas muy importantes. La primera, antes de que lo vaya a pasar de largo,
El 14 de diciembre empiezan las precampañas. Esa es la fecha límite para que nosotros terminemos de hacer las reglas del formato, las reglas básicas del formato, la conducción y moderación de los debates, las ciudades donde habrán de ser, los horarios de su transmisión y los días en los que tendrán que ocurrir. Tendrá que estar listo para el 14 de diciembre. Y el foro que empieza el próximo 31, mañana, el 31 de octubre a las 4 de la tarde se inaugura en la sede central del Instituto Nacional Electoral en Viaducto Tlalpan y Periférico, en la Ciudad de México. Arrancamos con una serie de experiencias internacionales que importa que las conozcamos, porque muchas veces suponemos que nosotros lo hacemos muy bien, y a veces sí, pero también a veces otros países lo hacen mejor que nosotros, y es importante conocer estas experiencias. Es duro decir que no somos un país de debates, ¿no? Cuando está todo lleno de talk shows, ¿no? Donde las emociones están diciendo si me traicionó o no, si es válido, ¿no? Y están las topadas de los guapangueros que no tienen las preguntas hechas y se dicen cosas muy interesantes. Y es un ámbito de reconciliación de la gente. Pero en estos debates, generalmente, bueno, hay una presión de los medios. Es en los medios donde se hace el debate. Y estamos llenos de medios en los informes presidenciales donde los periodistas, a modo, hacen preguntas que ya el presidente conoce y que tienen un teleprompter para responder. ¿Cómo evitar esta parte? ¿Qué medios están dispuestos a hacer preguntas complejas, a discutir, a debatir? ¿Y qué políticos están dispuestos a reflexionar sobre estos problemas que los investigadores, los universitarios vienen haciendo desde hace muchos años, previniendo el desastre que hoy tenemos y que nos escuchó, ¿no? Creo que desde la sociedad civil esperaríamos que todos los medios estuvieran abiertos a hacer un verdadero ejercicio que convoque a la ciudadanía en serio y a los candidatos, y que se hable sin pudor de los temas que nos duelen como sociedad. Es el momento que se debe hacer, y creo que la clase política también tiene que asumir esa responsabilidad y prepararse para una dinámica de debates en la que se le pueda cuestionar lo que los va a incomodar, porque la sociedad está molesta, y lo que se busca precisamente con las campañas es acercarse a la ciudadanía. El momento en el que el político más busca acercarse a la ciudadanía, caerle bien, conectar con ellos, es en el proceso de la campaña. Si eso no ocurre en este proceso electoral, me temo que la sociedad castigará con su voto, ¿no? Y justo lo que se busca es que se pueda seguir consolidando nuestra democracia, ¿no? Creo que hay digamos, no por ser la voz de la tragedia, pero sí creo que es posible que castigue con su no voto, que eso sería muy grave, ¿no? Y que estamos en un momento muy crítico, porque para dialogar se necesitan que los dos se reconozcan como interlocutores. Entonces sí, muy probablemente el político va a buscar a ese electorado, va a buscar convencerlo, va a buscar seducirlo de diferentes maneras, pero falta que el ciudadano reconozca a ese personaje que se ha comportado como se ha comportado, que ha hecho las alianzas y los cochupos y o sea, que durante tantos años se ha dedicado a decir, bueno, sí, pero nosotros nos movemos por nuestra cuenta y nos están dando lata, ¿no? Que ha dicho que no a diferentes interpelaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, que ha dicho que no a fiscal anticorrupción. O sea, llegamos a elecciones en un momento en el que la clase política está, por decirlo menos, desprestigiada, ¿no? Por no decir que nos caen mal a todos y no queremos saber nada. Y el INE llega en un momento de fragilidad. Entonces, ¿cómo revertir eso? ¿Cómo abrir los espacios? ¿Y qué espacios se tienen que abrir? ¿Y cómo nos tenemos que organizar como ciudadanos para que ese disenso nos lleve realmente a una buena interlocución? Rubén Álvarez, ¿qué están pensando ustedes? De lo que tú estás diciendo, retomar una cosa que es muy importante: el desafecto con la democracia y con la política existe, eso es innegable. Y este desafecto con la democracia, este malestar, se expresa de muchas formas. Una de ellas puede ser la protesta pública, puede ser la protesta en redes sociales, la apropiación de estas redes para como una especie de válvula, ¿no? De una olla express que está muy presionada y que sirve en las redes sociales, y está muy bien para que todos puedan expresar lo que sienten en ese momento, a pesar de los exabruptos que conocemos. Tienes tu razón. El Instituto Nacional Electoral se encuentra en un momento complejo, en donde tiene que jugar la figura de árbitro electoral, y tiene que hacerlo, desde luego por ley, pero también, digamos,
con el acompañamiento de unos actores políticos que también tienen que asumir su propia responsabilidad. Todos tienen que asumir, todos tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Partidos políticos, dirigentes de los partidos políticos, candidatas, candidatos, desde luego el Instituto Nacional Electoral, en fin, medios de comunicación. Hay ahí una responsabilidad compartida en donde no podemos decir es que todas las responsabilidades de una institución en particular. Tenemos un país que va a tener un proceso electoral muy complejo. Es la primera vez que va a haber una elección a 3.406 cargos de elección. 3.406. Y todos tienen que ser, además, fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral. En tiempo récord. En tiempo real, que viene a ser tiempo récord, porque es muy poco tiempo que se tiene para fiscalizar. Porque ustedes multipliquen 3.406 cargos de elección popular, ¿por qué les gusta? 5 candidatos en cada uno de ellos. Pues estamos hablando de un número muy elevado de campañas que tendrán que ser fiscalizadas. Hay que recuperar la confianza, pero eso no es una declaración. No es una declaración de decir, crean en el INE. No, hay que hacerlo con la organización, que es con lo que está haciendo el instituto, elecciones. Organizarlos bien, capacitar bien, instalar bien las casillas, organizar a los funcionarios de estas casillas, y explicar una y otra vez la complejidad del proceso, desde lo más básico, por qué es importante la casilla, cómo se construye una mesa cómo se integra una mesa directiva de casilla electoral, qué es el PRES, que es el programa de resultados electorales inmediatos, qué es el conteo rápido, en fin, hay que explicar una elección que es muy compleja y en donde en esta ocasión el instituto sí tendrá, digamos, un paraguas nacional porque es una elección federal, Presidencia de la República y Congreso de la Unión, pero también habrá elecciones locales en donde los órganos locales electorales también tendrán sus propias responsabilidades y hay que explicar. Ahí donde hay elecciones locales, a la vez de las elecciones federales, tendremos que decir qué le toca al Instituto Nacional Electoral y qué le toca al organismo público local electoral. Una y otra vez, porque eso se presta a muchas confusiones, desde las noticias falsas, que también veremos cómo las afrontamos, cómo hacemos para que no estén proliferando, por ejemplo, fotografías de cosas que ocurrieron hace 5 años, como si fueran de hoy, o en el día de la elección, hasta la explicación del proceso y llevar de la mano, hasta donde más sea posible, la explicación para que quede lo más claro posible. ¿Y cómo pueden contribuir los ciudadanos a ese trabajo del INE? Porque, bueno, quienes están dentro de sus comunidades, pues son los propios habitantes de las comunidades. Entonces, de alguna manera todos nos volvemos parte del INE y todos podremos, o sea, digamos, no, el INE no es la flor más bella del ejido en este momento. Creo que no te estoy diciendo nada nuevo, espero que no tengas ahorita un infarto súbito, pero no son los más populares de la institución, de la plataforma política, por los vínculos con los partidos, por una serie de por muchas cosas que digamos, malestares que se quedaron de la campaña, del proceso electoral pasado, de cómo se llevaron las precampañas, de ciertas cosas que estaban dentro de la norma, pero que no eran del todo legítimas. O sea, hay muchas cosas que, como bien dices, se pueden achacar al INE de manera errónea, pero que ahí están, y que creo que nos ha faltado dialogarlas. ¿Cómo se inmiscuyen entonces los ciudadanos en el trabajo del INE? ¿Cómo auscultan y cómo estorban, digamos, de alguna forma los ciudadanos? ¿O cómo ayudan a que las cosas sean mejores? Me equivoqué con la palabra. ¿Cómo ayudan a que las cosas sean mejores? Claro, creo que ahí, como sociedad, tenemos que ser muy responsables. Y me voy a permitir utilizar el ejemplo del terremoto de hace un poco más de un mes. Las redes pueden desinformar muchísimo acerca de muchas de las cosas que ocurren. Fue un ir y venir de información que no se cuidó, ¿no? Y hasta que se empezó a organizar la propia sociedad, de decir, a ver, publiquen información actualizada, y creo que en este proceso electoral tan amplio que va a llegar, que llegan los 3 niveles de gobierno, como sociedad tenemos que hacernos responsables también de qué vamos a estar diciendo. Uno, buscar que la información que se monitoree sea verídica, y la otra, creo que también tenemos que ayudar a que por la vía institucional se siga construyendo México. El enojo social puede caer, justo como lo mencionabas tú, en el no voto. Y entonces, ¿cuál va a ser la luz, no? O sea, si resulta que son más los que no votan que los que votan,
tampoco hay una solución, ¿no? O sea, de todas formas va a llegar a ejercer el poder el que gane una mayoría, aunque la mayoría de los votos sean nulos o la mayoría del padrón no le iba a votar. Creo que y nosotros estamos convencidos que es la vía institucional la que debe prevalecer. Y en ese sentido hay que trabajar. En el sentido de lo que está diciendo Liliana, y tú lo mencionaste un poquito antes, Juan Inés, es un lugar común. Ojalá que no se convierta en lugar común decir que los ciudadanos son los que hacen la elección. Eso es cierto. La elección la hacen los ciudadanos y se la apropian en todas las regiones del país. El 1 de julio habrá más de 1.200.000 mexicanos, mexicanas que estarán haciendo la elección, contando los votos que emitieron sus vecinos en cada una de las casillas. Ahora, dicho esto, es importante que la parte técnica que tiene que ver con el desarrollo de la elección esté funcionando al 100%, es decir, lo que el instituto sabe hacer, que es organizar elecciones. Hagámonos cargo que el instituto, políticamente hablando, no es un actor central, no debe de serlo. Los actores centrales son los partidos políticos y sus candidatos. Por eso queremos que nos digan cosas importantes en los debates presidenciales. Es decir, el debate no tiene que ser si el INE, pienso yo, sabe o no sabe organizar elecciones. Eso tampoco lo digo yo, eso está probado, se ha dicho, mucha gente lo ha dicho, el INE sabe organizar elecciones y lo sabe hacer bastante bien. Ahora, ¿qué queremos saber de quienes quieren con esas elecciones llegar al poder? Entonces, un paso para atrás, los actores políticos son los que nos tienen que decir qué quieren hacer una vez que lleguen al poder. Y por eso es importante entonces la centralidad del debate y la centralidad de las campañas y de sus candidatos. Ahí es donde tiene que estar, pienso yo, la atención de los medios de comunicación y desde luego de los ciudadanos, las ciudadanas, atentos a ver qué nos está proponiendo desde el candidato a un puesto de elección local, la Asamblea Legislativa, por ejemplo, o un congreso local, presidencia municipal, hasta la presidencia de la República. Hemos visto el formato del foro y es quienes sabemos cómo se organizan estas, implica una enorme cantidad de trabajo, una enorme cantidad de acuerdos, y al mismo tiempo también la responsabilidad de darles esa responsabilidad a los que participan en un compromiso que va a ser efectivamente hacia el 2018. Muchos de estos actores son protagonistas de medios de comunicación muy inspirados en las políticas de negocios, en el comercio de la información, en la creación de rumores, de cuestiones así. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan, Rubén Álvarez, de todos estos actores que participan en estas mesas? Son muy apretados los tiempos, tienen aproximadamente 10 minutos para participar, los vamos a poder ver en una transmisión en streaming, va a haber una memoria, quienes están obligados a presentar documentos por escrito. ¿Cómo podemos entender esta experiencia de una manera documental, histórica? Porque esto es histórico. Fíjate, Liliana Veloz va a ser la moderadora de una de estas mesas y demás, le agradezco públicamente que haya aceptado la invitación. La idea, y respondiendo a tus preguntas, es sí a las dos cosas. Sí va a haber una memoria con todo lo que los participantes digan. Se les ha sugerido que presenten por escrito lo que es su intervención. Esto no siempre es posible, tú lo has dicho, tú lo sabes, ¿no? Organizando este tipo de foros es muy difícil, ¿no? Además hay otra circunstancia. Este foro iba a hacerse una semana después del temblor del 19 de septiembre, el lunes siguiente, pero por obvias razones tuvimos que cancelar ese momento y posponerlo, y luego pues es un desastre el tema de las agendas y los compromisos de la gente, pues en fin, no había que hacerlo rápido porque, como dije en un momento, antes del 14 de diciembre tiene que estar aprobadas todas las reglas básicas para los debates con todo lo que implica. Entonces sí habrá una memoria de este foro. Queremos inclusive ver la posibilidad de por lo menos hacer una publicación electrónica con todas estas intervenciones. Y por otro lado, ¿qué esperamos? O sea, los debates en el mundo entero tienen un fuerte componente de interés mediático, y la forma de hacer que la transmisión sea más amplia todavía sigue siendo la televisión abierta y restringida y la radio. Así es, pues todavía para poder llegar a las comunidades más remotas, televisión y radio, que también se va a poder seguir en streaming, el foro mismo y lo que ocurra respecto de los debates, desde luego, y los debates mismos, desde luego, en streaming a través de plataformas digitales, las que tengan que ser, las de los propios diarios, por ejemplo, que tienen sus muy robustas páginas de internet, hasta medios alternativos, o a disposición del que la quiera tener, la pone el Instituto Nacional Electoral, el streaming de los debates presidenciales y de este foro. La idea es
pues, máxima publicidad a todo esto. Y lo que más nos interesa es que un número mayor de ciudadanas, de ciudadanos, vean lo que queremos hacer con los debates, el cambio en el formato de estos debates, la flexibilidad que deben de tener y la interacción que los candidatos queremos nosotros tienen que tener con los propios moderadores, las conductoras de estos debates, en una lógica de voto informado y de atención a los ciudadanos. Es decir, los debates son para los ciudadanos, no son actos de campaña, creemos nosotros, son actos para los ciudadanos. Pues habrá que apropiárselos, habrá que hacer muchísimos debates, no me refiero a los de los candidatos, me refiero a, habrá que discutir muchas cosas. Creo que el INE está en un momento en el que tiene que abrirse, tiene que discutir, tiene que abrirse el espacio también para responder. Este espacio está abierto. Rubén Álvarez nos interesaba tener esta primera conversación, además de para invitar al foro, para el Foro Internacional de Debates Electorales, el reto sea 2018, mañana, el 31 de octubre, en el auditorio del Instituto Nacional Electoral, en Viaducto Tlalpan número 100, en la Colonia Arenal, a partir de las 4 de la tarde. Va a ser 31 y 1 de noviembre, mañana de las 4 a las 7 y el 1 de noviembre de las 9 a las 3. Hay que registrarse, pues entrada libre. Hay un registro en línea, el que lo quiera hacer desde ya lo puede proceder en ese sentido, o el día mañana mismo en la mesa de registro, sin ningún problema. La entrada es libre, el que quiera ir, esperemos que nos acompañe mucha gente, pues que lo haga. Pues bueno, queda hecha la invitación y bueno, se quedan muchos temas, ¿no? Hoy íbamos a hablar de debates, pero hablaremos después, si están ustedes de acuerdo, Rubén Álvarez, sobre fiscalización, sobre cómo llegamos, porque organizar elecciones se nos da muy bien, educar a la población ya está muy bien hecho. Es una población que en la mayoría de los casos, siempre y cuando no haya amedrentamiento por medio, quiere participar y quiere estar ahí, pero también hay una crisis de confianza de cómo se llega, de si el piso está parejo o no, de cómo se reparten los dineros. Todo eso, si les parece, lo seguiremos platicando los próximos meses. ¿Está bien? Gracias. Muchísimas gracias. Por estar. Vamos a ir a una mini producción.